Vamos a realizar un ejemplo demostrativo de cómo se accede programáticamente a las librerías incluidas en Windows 7. Tenemos esta carpeta librerías que no pertenece a ninguna carpeta física, sino que representa un nivel de abstracción superior al que sería una carpeta en disco. Una librería pues puede ser, por ejemplo, documentos, música, fotos, vídeos. Serían abstracciones de carpetas a un nivel superior, es decir, mi librería de música puede contener una o más carpetas de música. En este caso tengo configurada mi librería de música para que agrupe tres carpetas. Dos de ellas son carpetas locales, una privada, una carpeta pública de música y una carpeta en red. Podemos incluir más carpetas, quitar carpetas, etcétera, etcétera. Y optimizar la librería para el tipo de documentos que vaya a tener. Bien, veis, entonces tenemos creadas estas tres carpetas dentro de la librería música y voy a crear un nuevo proyecto de Windows Forms para acceder a ellas y listar su contenido. Vamos a partir de un nuevo proyecto de Windows Forms al cual simplemente le he añadido un formulario y en ese formulario tengo tres listbox. Estas listas van a servir para mostrarme primero todas las librerías que tengo en mi equipo. Va a salir pues eso, música, fotos, etcétera. Cada vez que seleccione una de estas librerías quiero mostrar la información en dos lugares distintos. Uno de ellos serán las fuentes de esa librería, es decir, cuáles son las carpetas origen, las carpetas que integran esa librería, y los contenidos, que serían los archivos y carpetas que hay incluidos dentro de esta librería. Veréis que, como hemos dicho, estos contenidos van a salirme independientemente de en qué fuente estén. Simplemente la librería tendrá asociado unos contenidos que formarán parte, o sea, originalmente estarán incluidos dentro de unas carpetas fuente que no tengo por qué conocer. Pero vamos a hacer el ejemplo completo sacándolas también. Entonces, vamos a utilizar para acceder a estas librerías el Windows API Code Pack. Entonces, botón derecho sobre la solución y vamos a agregar un proyecto existente. En este caso, el proyecto existente que queremos agregar será dentro de Windows API Code Pack. Vamos a agregar el proyecto Shell, que tendrá, entre otros, las funcionalidades de carpetas conocidas, en donde se incluyen las librerías. Este proyecto Shell necesita a su vez, vemos aquí en sus referencias, necesita a su vez una referencia al proyecto Core. Por supuesto, no tendríamos por qué agregar los proyectos completos, sino simplemente una referencia a las DLLs compiladas. En este caso, para hacerlo más didáctico, vamos a agregar los dos proyectos. Bien, tenemos entonces librerías y le vamos a agregar ahora sí una referencia al proyecto Shell, que a su vez tiene una referencia a Core. Bien, este será nuestro proyecto de inicio y en el load de este formulario es donde vamos a acceder a las librerías y vamos a rellenar estos listbox. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es rellenar el primero de los listbox, el listbox carpetas, que tendrá la lista de librerías. Entonces, listbox carpetas punto data source igual a, vamos a acceder a una clase estática incluida en el pack, que es microsoft.windows-api-code-pack.shell.nofolders, como habíamos dicho antes, y aquí tenemos la colección que nos interese. Tenemos todas las carpetas conocidas, que es una colección de casi 100 carpetas. En nuestro caso, vamos a acceder a la colección
dentro de GNU Folders, Libraries. Y puesto que esta colección necesita ser iterada y pasada aquí como una colección estática, vamos a llamar a su método extensor, que es toList. Bien, de esta forma tenemos directamente enlazado el listbox a estas carpetas. Para que se visualice correctamente nos faltaría ajustar la propiedad displayMember a la propiedad name de las carpetas y la propiedad valueMember a la propiedad parsingName, que es la ruta física de la carpeta. Este parsingName lo vamos a utilizar para que cuando seleccionemos aquí distintos elementos se nos actualice la lista de fuentes y contenidos. Vamos a probar que todo funcione correctamente hasta este momento. Le damos a F5 y vemos que se nos cargan las 4 librerías que tenemos disponibles en el equipo. El siguiente paso sería capturar el evento selectedIndexChange, de forma que cuando seleccionamos una nueva librería se nos cargue sus fuentes y sus contenidos. Bien, como tenemos en el primero de los listbox su nombre, su ruta física, que es parsingName, vamos a utilizar un método estático que es dentro del mismo espacio de nombres de antes, es el noFolders. Tenemos aquí una clase con métodos estáticos que es nofolderHelper. Veis que contiene unos cuantos métodos estáticos que nos permiten coger una carpeta, bien por su nombre, por su ID, que es un tipo GID, por su parsingName, como es nuestro caso. Entonces tendremos que convertir a string el valor seleccionado en nuestro listbox. Carpetas punto selected value. Bien. Estamos creando una carpeta que representa a la carpeta que tenemos seleccionada. En nuestro caso será de tipo librería. Esta carpeta se va a corresponder en nuestro caso siempre con una carpeta física, con un elemento del sistema de archivos, pero podría no ser así. Entonces, para que nos dé igual si la carpeta seleccionada es realmente una carpeta o es, por ejemplo, una librería que no forma parte del sistema de archivos, tenemos definida una interfaz que es la nofolder y sirve tanto para agrupar a objetos de la clase nonFileSystem nofolder como los de FileSystem nofolder. Es decir, son carpetas conocidas, sean o no del sistema de archivo. En nuestro caso vamos a llamar directamente a la interfaz y le voy a llamar, por ejemplo, selección. De esta forma, cada vez que cambiemos nuestra selección, vamos a usar el método estático fromParsingName pasándole lo que tenemos seleccionado en el listbox carpetas y nos crearemos la carpeta selección. Para mostrar los contenidos de esta carpeta basta con enlazar directamente listbox contenidos.dataSource igual a esta selección .toList. Fijaros que selección representa a esa librería que tenemos seleccionada. En nuestro caso, por ejemplo, cuando pinchemos sobre música va a representar la carpeta música y este selección toList directamente generará una lista con los 3 elementos que forman la enumeración de esta carpeta, o sea, los 3 carpetas físicas que componen la librería de música, en nuestro caso. Para que esto funcione simplemente nos falta ajustar en listbox contenidos su propiedad displayMember a la propiedad name.
guardamos y de nuevo F5 para comprobar que está funcionando correctamente hasta aquí. Ahora cuando seleccione vídeos me aparece pues la única carpeta que forma parte en este momento de la librería, Music. Veis que me salen pues todos los contenidos de la carpeta música. Vamos a comprobarlo. Aquí veis que en Music, independientemente de que formen parte de esta carpeta local, de esta o de la carpeta en red, me aparecen aquí sus contenidos. Fijaros, aparece esto como una carpeta, estos archivos que forman parte de distintas carpetas y esta última carpeta que está en red. Bien, esto es lo que significa la abstracción del sistema de archivos. Realmente no me importa cuál es la localización física, sino que los tengo directamente reunidos en una librería. El código es muy sencillo. Un poco más complicado tenemos para completar este otro listbox. En este listbox sí que tenemos que saber de esta colección de aquí, selección, tenemos que conseguir sacar cuál es la carpeta física en la que están los distintos archivos. Entonces podríamos recorrerlos uno a uno viendo cuál es su carpeta raíz con la clase auxiliar de System.io, o bien pues hacerlo directamente mediante una consulta en link. Vamos a hacerlo de esta segunda forma, carpetas raíz igual a, será de cada elemento dentro de esta selección queremos seleccionar el elemento getDisplayName que nos va a proporcionar la ruta completa de ese elemento, independientemente de que sea una carpeta o un archivo. Vamos a seleccionar File System Path para que nos muestre la ruta física de ese elemento, y a la ruta completa de este elemento vamos a quitarle, voy a usar Replace para quitarle toda la parte que es relativa a la raíz. Entonces vamos a usar elemento getDisplayName y de esta misma enumeración elegiremos Relative to Parent, de forma que vamos a eliminar justamente la parte relativa. Y de esta enumeración de elementos raíz, de carpetas raíz, vamos a quedarnos con las que sean distintas. Es decir, si hay varios elementos con una única carpeta, queremos que nos la liste una única vez. Bien, de esta forma ya tenemos aquí las carpetas raíces. Solamente tendríamos que el listbox fuentes limpiarlo de los elementos que tenga de la selección anterior. Entonces método clear y volver a poblarlo. For each, en este caso van a ser strings porque estoy aquí seleccionando los nombres. Voy a seleccionar string carpeta y carpetas raíz, y esto me va a iterar por todas las carpetas raíz de mi colección. Entonces listboxfuentes.items.add este nombre de carpeta. Vamos a probar que todo funciona. Deberían de salirme esas 3 carpetas que integran la librería de música. Está dando un error de un string que se debe a que está mal cerrado este paréntesis de aquí. Este paréntesis hay que cerrarlo antes del distinct. Vamos a ejecutar de nuevo con F5 y ahora sí podemos comprobar que la librería Music está compuesta de estas 3 carpetas. Aquí tenemos las rutas físicas y aquí los contenidos de las distintas carpetas. Es que vídeos, por ejemplo, es una única carpeta y un único contenido.